La semana anterior empezamos a ver, terminamos de la parte media de segunda de Pedro 3 y empezamos, nos quedamos ahí en el versículo 14 y nos dedicamos a tratar de entender dos cosas específicamente, ¿verdad? La primera es la pregunta de por qué no ha regresado el Señor. Esa fue la primera cosa que comenzamos a ver, y decíamos 3 puntos que en la realidad no era tanto tiempo, ¿no? Cuando nosotros observamos, como decía nuestro hermano, observamos en la palabra que Dios es eterno, ¿no? Que sus atributos son eternos, y nosotros comenzamos a ver ahí que nuestra perspectiva es diferente a la perspectiva de Dios. Nuestra perspectiva es una perspectiva temporal. Nuestra perspectiva es una perspectiva que tiene un fin en este mundo, y se nos hace muy difícil ver realmente, ¿no? Cuando Dios dice que para Él un día es como 1000 años nuestros, ¿no? Y al revés, ¿sí? Pues 1000 años son para Él un día. Entonces, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, realmente no es tanto tiempo, ¿no? Lo que hemos esperado. Y en segundo lugar, no ha venido por la paciencia que ha tenido, como vamos a reiterar en esta mañana, ¿sí? Porque cada uno de sus hijos llega a la salvación, que cada uno de sus hijos llegue al arrepentimiento y llegue a la salvación de sus escogidos, ¿no? Veíamos la controversia de ese texto que dice que quiere que todos se arrepientan, ¿no? Dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ya vimos por la Escritura que está hablando precisamente de aquellos a los que Él ha escogido, pero que tampoco quiere de una manera activa la muerte del impío. No se goza en la perdición de ninguno de los que se pierden, ¿no? Entonces, en segundo lugar, en tercer lugar, esto no va a ser así, no va a ser paulatino. La venida del Señor, la destrucción de este mundo no va a ser algo que dure muchos años, millones de años, no como se ha presumido, sino que será de repente. ¿Se acuerda usted, no? Que vendrán las cosas así, rápido, sin saberlo, ¿sí? Como la parábola de las vírgenes y como muchas otras partes en la Escritura nos hablan acerca de esto, ¿no? Que será rápido, sin dar aviso, como ladrón en la noche, etcétera, ¿no? Todas estas cosas deberían de ponernos en alerta, ¿no? Y es la segunda parte de lo que vimos, que a la luz de esto, ¿cómo debemos entonces vivir? ¿Cómo nos manda la Escritura que debemos de vivir? Bueno, pues andar santa y piadosamente en toda nuestra conversación, en toda nuestra forma, en todo lo que hagamos, ¿no? Es la idea aquí. Con expectativa y apresurándonos, ¿qué significa qué? Con expectativa quiere decir que estemos siempre recordándole, con expectativa, viendo en la Escritura, tratando de escudriñar diligentemente, no de ver las fechas, porque dice el Señor Jesús que solamente el Padre tiene en su sola potestad este día, ¿no? El día en el que vendrá, el día en el que será el juicio. Pero, hermanos, con expectativa y apresurándonos quiere decir que nosotros tengamos la expectativa de saber cada vez más de Cristo, como lo vamos a ver otra vez hoy. Y además, apresurándonos no quiere decir que aprendamos rápido, sino que procurando extender el reino de Dios, porque nosotros no sabemos quiénes son salvos, no sabemos quiénes son aquellos que son parte de este reino. Entonces, apresurando el reino significa nosotros estar siempre diligentes en la predicación del Evangelio a los inconversos, haciendo amistades con propósito y hablándoles la palabra, no sabiendo, pidiéndole a Dios que abra la puerta en determinado momento para poder hablarle a las personas. Entonces, para ser hallados en paz, ¿no? Esperando ser hallados en paz, con la paz de Dios y la paz con Dios, ¿no? Que es lo más importante, estar asentados en la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy, hermanos, primeramente, aquí está ya anotado la paciencia de Dios, ¿no? Y así dice el versículo 15, por favor.
Si lo tiene ahí, segunda de Pedro 3, versículo 15. Vamos a ir viéndolos así, los versículos poco a poco. Dice así: todo aquel, no es cierto, estoy mal, estoy en Juan 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hasta ahí, hasta el 15. Casi en todas sus epístolas, es parte del 16, pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que tengamos en cuenta la paciencia de Dios, tener entendido que la paciencia de Dios, nos dice el apóstol, que es para salvación, ¿no? El mundo malentiende la paciencia, hermanos, malentendemos la paciencia. Debemos realmente nosotros de meditar en esto y tener en cuenta esta paciencia de nuestro Señor, ¿sí? Aquí en este lugar no está hablando precisamente, aunque puede aplicarse de esa manera, pero no está hablando en la paciencia para los impíos, ni su tolerancia que ha tenido con ellos, ¿sí? Es el medio, no es el medio ni el camino, ni conduce a la salvación, la paciencia de Dios, ¿verdad? Dios ha puesto un medio que conduce a la salvación, que es el Evangelio en Cristo. Pero, hermanos, la paciencia de Dios, si la hemos de tomar de alguna manera o atribuirle algo del carácter de Dios a su paciencia, algo más añadido ahí, sería más bien como un castigo más severo o una condenación más profunda, ¿no? Tener la paciencia de Dios no quiere, que Dios tenga paciencia no quiere decir que al final todo el mundo va a salvarse, ¿sí? Pero, hermanos, si nosotros, siendo imperfectos, queriendo educar bien a nuestros hijos, a veces lo pensamos de esa manera, ¿no? Y nos equivocamos al dejar que llegue al colmo nuestra paciencia, que llegue hasta el tope, porque la Escritura nos manda que no debe de ser así. La Escritura nos manda que debemos enseñar a nuestros hijos que obedezcan a una voz, que debemos enseñarle a nuestros hijos que en la obediencia hay bendición de vida, ¿sí? En algún momento, este es un ejemplo muy medio vano, ¿no? Pero, hermanos, yo recuerdo cuando uno de mis hijos iba con su mamá, ¿no? Y bajándose de la carretera venía un camión, y en el momento en el que venía le dice: ¡detente! Y el niño se detiene, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, ¿no? Se detuvo, obedeció a una voz. Yo pregunto, ¿no? Si hubiera sido como uno de nosotros de niño, como el que les está hablando, ¿no? Espérate, no hombre, que espérate, y le das otro pasito, se lo lleva el carro, ¿no? Se lo lleva. Obedecer a una voz, hay bendición de vida en ese sentido, ¿verdad? Y obedecer a una voz nos enseña que cuando nuestros hijos sean llamados por el Evangelio, ellos podrán también obedecerle, ¿no? Cuando sepan que nosotros estamos diciéndoles la verdad, no para su perdición, sino para su bien. Pero si no obedecen, la paciencia de Dios, ¿se acuerda del vaso de ira y el vaso de misericordia, ¿no? Que nuestro hermano nos enseñaba? Se va llenando uno y se va vaciando el otro hasta que la paciencia llega al colmo, ¿no? Pero no es como nuestra paciencia, ¿sí? La paciencia de Dios es, hermanos, eterna, hasta no que se le colme la paciencia, sino hasta que su tiempo sea cumplido. Cuando su tiempo sea cumplido, entonces el juicio será, pero de aquí no sabemos cuándo es el tiempo de cada uno de nosotros, ¿sí? Puede morir mañana o puede vivir 100 años, no lo sabemos. Dice Romanos 2:4, recuerda usted, ¿no? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad nos debe de guiar al arrepentimiento. ¿Sí? Romanos 2. Entonces aquí no se refiere a ese tipo de paciencia, hermanos, se refiere a la paciencia hacia los elegidos, ¿no? Como nos dejó de ver ahí en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, ¿no? Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién, decía, ¿recuerdan? Para con nosotros, ¿sí? Para con nosotros.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Elegidos a quienes Él soporta, ¿no? Por mucho tiempo, desde antes de su conversión, a cada uno de los elegidos, Dios ha tenido esa paciencia divina, esa paciencia hermosa, ¿no? Que ha soportado en nosotros, pero que ha sido su justicia pagada en Cristo, ¿sí? Ha sido pagada en Él. Mientras están en los pecados cada uno de los escogidos, porque andan en sus pecados antes de ser llamados, ¿no? En un estado de no regeneración, en su estado natural caído, ¿sí? Él espera para mostrar misericordia para con ellos. Él sabe quiénes son cada uno de sus hijos. Él sabe a quiénes le ha dado a Cristo, ¿no? Entonces, de esa manera, hermanos, en particular a cada uno de sus hijos, o en general a la iglesia, ¿no? Puede decirse de esa manera, ¿sí? Al aplazamiento de su venida, ha tenido paciencia, la ha anunciado, ¿sí? Pero muchos de nosotros, muchas personas han tenido esta paciencia como una aparente lentitud en el cumplimiento de su promesa, ¿no? Como que no va a pasar, como que estas cosas no van a suceder. Entonces la paciencia de Dios eterna y perfecta debería a nosotros detenernos en un estado, como decíamos en la vez anterior, de expectativa, ¿sí? En un estado de estar siempre pendientes de lo que Dios hace en este mundo, ¿sí? A nosotros se nos ha hecho muy natural el pecado. Cuando nosotros leemos de Sodoma y de Gomorra podemos ver nuestras propias mentes, hermanos, dicen, pero si así estamos ahorita, no estaba tan mal. Sodoma y Gomorra, ¿no? El pecado que está en nosotros trata así de... Es lo mismo que hay ahorita con los grupos LGBT, con todas las perversiones que hay en las leyes, con todo lo que existe. Nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Cómo salen a la luz, hermanos, así abiertamente los pecados de los gobernantes, los pecados de cualquier país. No estoy hablando de México, no solamente, sino de todos, audios, videos grabados, fotografías con quién sabe cuántas personas depravadas ahí, ¿no? Que nada más se posaron para la foto, es una pregunta, ¿no?, que debemos de hacernos. Posaron para la foto y se fueron. Fúchila, ustedes son pecadores. No, hermanos, estaban conviviendo con ellos, ahí estaban, ¿sí? Sale a la luz todas estas cosas que ellos quieren esconder, y la sociedad solamente se indigna 5 minutos, ¿no?, cuando vemos los videos o las fotos, y después se nos olvida y andamos elogiando y exaltando a los gobernantes, ¿no?, como los del norte, por ejemplo, no sabiendo que todas las cosas que sucedieron salieron a la luz. A lo mejor lo que pudiéramos decir es el menos peor de todos. Pero hay quien se desvive defendiendo la vida de estas personas, ¿no?, de cualquier gobernante, líder o lo que sea. Yo les pregunto ahorita, ¿no?, o sea, si la persona, el maestro, el predicador o quien estuviera aquí enfrente saliera a la luz un pecado semejante como estos, hermanos, aún a todos estaríamos diciendo, bájenlo de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios en su bondad nos ha dado claridad. Al ver su ley, nuestra alma es limpiada, y cuando viene el pecado a la vida otra vez, lo podemos ver de una manera más clara, ¿sí? Hediondo el pecado, aborrecible, cualquiera que sean. Ya ves una película que se pasa de la raquita, eso, quítalo. Y anteriormente era así como, no pasa nada, hombre, tienen que aprender los hijos algún día, y cosas así, ¿no? Ahora el pecado, la ley, perdón, nos ha hecho ver más claramente el pecado donde andábamos, ¿no? Es la paciencia que Dios nos tuvo, y en su paciencia ahora como creyentes
no es que sea lento y dilatorio, ¿no? Sino que nos ayuda, como vamos a ver después, a crecer en la gracia, a crecer en la gracia. En el mundo se ha tomado como que no vendrá, se tardó demasiado, a lo mejor se le olvidó, ¿no? Pero en confirmación a todo esto, ¿sí?, de estas cosas que ha enseñado acerca de la destrucción del mundo, de la venida de Cristo, al revés, la venida de Cristo, la destrucción del mundo, ¿sí? Empieza a confirmarse, así como el apóstol Pablo cita la palabra del Antiguo Testamento y confirma su dicho, el apóstol Pedro empieza a confirmar su dicho con las palabras de Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Es algo muy interesante cuando vemos que dos autores del Nuevo Testamento se confirman unos con otros, ¿sí? Y son pocas las veces que sucede esto. El apóstol Pablo sí ciertamente evoca muchas veces el Antiguo Testamento, al igual que nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol aquí hace algo curioso, ¿no? Él levanta el nombre del apóstol Pablo aquí y comienza ahí diciendo, ¿no? Al igual que nuestro querido hermano, nuestro amado hermano Pablo, ¿sí? Ahí demostrándonos que hay consenso y hay amor. Vamos a ver esto, ¿no? Consenso en la palabra, están de acuerdo en la palabra que estaban predicando Pedro y Pablo, ¿sí? Él lo llama hermano, por tanto, creyente en Cristo. Él estaba consciente que Pablo era un creyente en Cristo, y más allá, por lo que dice después, estaba consciente de que estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios para escribir las cartas, ¿sí? Le llama amado, expresando su afecto, algo más que afecto fraternal, un amor verdadero, ¿no? Un ágape, agapaos, ¿sí? Expresando su amor, un amor que la relación entre dos creyentes exige. Y yo quisiera que pusiéramos mucha atención en esto, hermanos. O sea, la relación de los creyentes exige más que afecto. Y esto es algo que debería de golpear nuestros corazones. Debería de golpear nuestras conciencias, debería despertarnos del letargo en el que pudiéramos estar. La relación entre los creyentes requiere más que afecto, requiere un amor verdadero con el que nosotros pudiéramos decir desde el fondo de nuestra alma, mi amado hermano tal o mi amada hermana fulana, ¿no? De esa manera. Queriendo realmente, o sea, hay quienes no tenemos probablemente un afecto tal por los hermanos, y deberíamos tener un foco rojo, porque los apóstoles aquí nos exhortan, nos conminan una y otra vez en todas sus cartas al amor. Si me dice uno que no haga esto, por favor. Sí, Judas, Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? Todos ellos nos combinan al amor, que es algo más que un puro afecto o algo con lo que nosotros pudiéramos congeniar con alguien, que es a pesar de que no congeniamos, a pesar de que en las cosas del mundo, en nuestra crianza, en nuestra cultura o en lo que sea, debe de haber algo mucho mayor que esto, si no ese amor se desbarata fácilmente, ¿no? Se desbarata fácilmente. Algo más que amor, algo más que afecto fraternal, no algo más que afecto. Es el amor que exige una relación entre creyentes, la relación del amor de Cristo hacia mi hermano y mi hermana, ¿no? Eso es lo que debe de gobernar nuestras vidas. Entonces, este amor, hermanos, Gálatas 2, los versículos 10 en adelante, ¿no? El apóstol que está defendiendo su ministerio les empieza a decir a estos Gálatas que vino Pedro a Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo, y dice que le resistió cara a cara porque era de condenar, ¿no? Estaba tratando de judaizar o no judaizar, de no quedar mal con los de su raza, los de su cultura. Y de tal manera él se apartaba con ellos y dejaba a los gentiles de lado, ¿verdad? Eso era lo que sucedía ahí, lo que estaba narrando el apóstol Pablo. Dice,
Cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Gálatas 2:11 es para que lo anoten ahí, porque era de condenar, ¿no? Y empieza a explicar qué era lo que hacía. Pero el apóstol Pedro, hermanos, probablemente a la primera ocasión, cuando el apóstol lo confrontó cara a cara, o sea, una confrontación no es algo tan bello, ¿verdad? O sea, yo pudiera decirle a mi hermano, usted está siendo mentiroso, o está echando esta mentira, ¿sí? O no está corroborando lo que está diciendo, tenga cuidado, por favor, puede, sí, ay, caray, o sea, no vamos a regresar una sonrisa probablemente, ¿verdad? Cuando alguien nos confronta de esa manera. Está haciendo tropiezo para el hermano tal o para la hermana tal. Uy, ¿no? Probablemente hasta nos enojemos, ¿no? Al principio. Pero el apóstol Pedro, estas cartas ya habían sido escritas. Y el apóstol Pedro habla de Pablo de una manera así, ¿no? Nuestro amado hermano Pablo. Nuestro amado hermano Pablo, aunque Pablo lo confrontó y al momento de que él obedeció al llamado de Cristo, dice que él fue con estos apóstoles, con los que tenían algo de renombre, ¿no? Dice el apóstol, dice, y de ellos no recibí nada, ni enseñanza, más que su amistad, ¿no? Y dice, se dieron la diestra. Entonces el compañerismo y la hermandad. Pero probablemente el apóstol Pedro, por esta reprimenda del apóstol Pablo, le amaba más. Lo corrigió, le hizo volver al camino. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, hermanos. Muchas personas que reciben una reprimenda o una exhortación en amor de algún otro hermano, se sienten y al contrario, en lugar de pensar y considerarnos a nosotros mismos con lo que nos están diciendo, ¿sí? Dice un hermano ahí, acusar de recibido la acusación, ¿no? Tenerla por recibida y analizarla, nos enojamos y empezamos a defendernos en contra de la persona. ¿Y tú? ¿Ya te fijaste que traes el zapato desabrochado? Tú ya estoy exagerando, ¿no? Ya viste que tienes un pantalón roto, ya viste, no sé, refiriéndome a los pecados, ¿no? Entonces, lo justo es que nosotros analicemos lo que nuestros hermanos tienen que decirnos, lo analicemos fríamente, ¿no? Estás criando mal a tu hijo, no debes de hacer esto así y así es. ¿Y tus hijos dónde están? ¿No? O sea, te están exhortando en amor, en el amor de Dios, en el amor de la palabra de Dios. Defiéndete, te vas a defender en contra de lo que Dios dice, ¿no? Tú no puedes saber con qué motivo lo está haciendo el hermano y tenemos que presuponer que lo está haciendo con el amor de Cristo. Entonces, hermanos, Salmo 141:5 dice que me castigue el justo, ¿sí? Será un favor a mi alma, ¿no? Y el que me reprenda será un bálsamo excelente. Salmo 141. Entonces lo hace en estos tres términos, hermanos. Primeramente, el apóstol Pedro menciona a Pablo para mostrar su acuerdo y su consenso, ¿no?, en la doctrina. En segundo lugar, para recomendarlo ante los judíos. Recuerda que decíamos que las cartas de Pedro eran mayormente para los judíos dispersos. Y los judíos tenían un concepto errado de Pablo, ¿no? Erróneo de este apóstol, pero él lo hace de esta manera recomendándolo ante los judíos, porque al enterarse de que él andaba haciendo estas cosas, ¿no?, lo menospreciaban. Cuando él confrontaba, así como lo hizo con Pedro, menospreciaban el ministerio de Pablo, ¿no? Es algo que está arraigado en el corazón, en la cultura, y quitarlo así solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer, ¿no? Entonces ellos se enojaban contra él, pero aquí el apóstol Pedro lo recomienda, ¿sí?, ante ellos, que se habían formado una opinión mala, ¿no?, del apóstol Pablo. Y en tercer lugar, para darnos ejemplo del hablar bien los unos con los otros, tanto como ministros como creyentes en el Evangelio de vida, ¿sí?
O sea, hermano, si yo voy a comer a la casa de mi hermano o de mi hermana, ¿sí? O entre esposos, entre marido y mujer, ¿no? Es algo muy tentador, entre hermanos, ¿sí? El querer hablar mal de alguien. El pecado está ahí, está dentro del corazón. ¿Quién conoce el corazón? Dios conoce el corazón. Vienen pensamientos pecaminosos contra los cuales hay que luchar en ese sentido. Ahí está este pecado, hermanos. O sea, tenemos que luchar contra él. El hecho de que vayamos a hablar mal de una persona, debemos de pensarlo 2 veces. ¿Sí? Estamos hablando, hermanos, si creemos en realidad lo que la iglesia es como si el pie derecho le pegara al izquierdo. Es de esa manera. Solamente una persona loca haría eso, ¿no? Darse una patada en la espinilla en el otro pie o golpearse en la cara, hermanos. O sea, es suicidio espiritual. Estás hablando del cuerpo de Cristo. Tú eres una parte del cuerpo y estás hablando de otra parte del cuerpo. Entonces, ahí debe haber un acuerdo, ¿no? En este sentido, de hablar bien los unos con los otros, como las personas que están en el liderazgo, como un creyente, ¿no? Particular. Sí. O sea, yo me encuentro con alguien en la calle, ¿cómo está la iglesia? No, ¿qué crees que y esto y pasó y gas? Híjole, no, hombre, no me digas. ¿Y qué crees que fulano que ti le dijo y le comentó? ¿Era realmente necesario hacer estas cosas? ¿Es realmente necesario, cuando no hay un problema y se requiere consejo de algún hermano, el ir y el destruir la vida de otro? ¿Sí? ¿Cómo ve? Yo creo que hay que decirle al hermano que se equivocó en esto y esto, ¿no? ¿Cómo le pides consejo en eso? ¿Tú crees que se equivocó? Ve y dile al hermano, yo creo que está equivocado en esto y en esto y en esto. En eso, hermanos, hay bendición, en que la disciplina se lleve correctamente. Es disciplina formativa para todos. El hecho de que alguien llegue conmigo y me diga, hermano, creo que se equivocó en esto y esto. Ay, caray, a ver, hermano, pues vamos a ver, porque es una gran responsabilidad estar delante de personas enseñándoles, son almas. ¿Sí? Vamos a ver en qué es en lo que estoy equivocado, hermano, para corregir, hacer una corrección en esto. Qué bueno que así fuera, que así fuéramos todos, qué bueno. Que fuera de esa manera, la iglesia estaría muy fortalecida. Máximo, ¿no? Cuando se trata de que nos hablan de alguien que no somos nosotros, pero que amamos como nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos o esposo. ¿Sí? Ya lo hemos escuchado esto del hermano, ¿no? Del hermano Omar en la enseñanza de la familia. Generalmente luego los hijos se pelean y cuando le va a decir el papá al otro papá y salen chispas, ¿verdad? Y luego los hijos andan corriendo, jugando por todos lados y resulta que los papás ya ni se hablan. Qué tristeza, ¿no? En ese sentido. Debemos de ser así como el apóstol, ¿no? El ejemplo de hablar bien los unos de los otros en todos los sentidos. Y dice que de acuerdo con la sabiduría que le ha sido dada al apóstol Pablo, ¿no? Refiriéndose no a todas sus epístolas ni a todas las cosas que habla en general, ya que, bueno, todas fueron escritas para el bien general de la iglesia, ¿no? Todas las epístolas del apóstol Pablo, de todos los santos. Pero Pedro se está refiriendo específicamente a lo que él está hablando aquí. Y si recordamos, él está hablando del fin. Él está hablando de tener la esperanza del fin, ¿no? O sea, lo que Pedro menciona aquí es lo que se escribió ahí específicamente en 2 de Pedro 3:16. Si lo tiene, por favor, dice casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las cosas que habló anteriormente en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de los falsos profetas y todo esto, ¿no? Entonces,
Dice que en esas cosas, específicamente en esas cosas, hay, dice, en las cuales o entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero no se refiere a todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Se refiere a estas cosas. ¿Sí? En las cartas de Pablo hay cosas muy sencillas de entender. Hay cosas muy sencillas de entender, sobre todo en lo que se refiere al Evangelio, a la salvación, al arrepentimiento y a la fe que debe de tener la persona, ¿no? Es algo fácil de entenderlo con la mente, pero que solo el Espíritu de Dios puede hacer que una persona lo haga, lo lleve a cabo, ¿no? Con la transformación de su corazón, con la regeneración. Y bueno, yo aquí tenía un gran argumento muy largo, pero no lo vamos a tocar, acerca de el por qué algunos teólogos puritanos piensan que realmente Pablo escribió la carta de los Hebreos, ¿no? Y que el apóstol Pedro precisamente se refiere a la carta de Hebreos cuando les está diciendo esto. Las cosas difíciles de entender, ¿no? A los judíos a los que él les estaba hablando fue escrita a los hebreos también. Pero independientemente, hermanos, ¿no? Independientemente si Pablo escribió Hebreos o no, ¿sí? Aunque él haya escrito esta epístola, las otras cartas también contienen cosas difíciles de entender con respecto a este asunto de la venida de Cristo y de la destrucción del mundo, ¿no? Como en Primera de Corintios 15, ya lo vimos hace poquito, nos lo explicó el hermano, ¿no? Nos abrió ahí la escritura en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Hermanos, en verdad Pablo fue un gran maestro de obras, ¿no? Escogido por Dios, preparado por Él. Y todo lo que escribió, él mismo lo dice de esa manera, no fue según la sabiduría, no sabiduría carnal, sino no de este mundo, ¿no? Sino con palabras que no eran palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿no? Sino conforme a la sabiduría de Dios. Lo que Pablo nos habla, aunque él era muy versado y muy diestro en muchas cosas en el mundo, él nos habla de la sabiduría de Dios. ¿Sí? En el versículo 16, por favor, dice: casi en todas sus epístolas, o en casi todas sus epístolas, dice, hablando de ellas, de estas cosas, de las cosas difíciles de entender. En cada epístola hay una visión del futuro, ¿no? De lo que sucederá. Dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también en todas sus epístolas, dice. De todo esto se desprende que Pablo ya había escrito varias, o si no todas sus cartas, ¿no? Y fueron escritas con la misma sabiduría, ¿no? Que se escribió Hebreos y con la que estaba escribiendo el apóstol Pedro sus epístolas, ¿sí? Y hallando en estas cosas, hablando de ellas, ¿no? De estas cosas, bueno, lo que ya dijimos, que Pedro venía hablando, ¿no? Hablando. Parecía de que vendría nuestro Señor Jesucristo por segunda vez ante los que le esperan, ¿no? Así Pablo hablaba en todas sus cartas acerca de esto. Vendrá con una esperanza ciertísima, contagiosa, ¿no? Cuando la escuchamos, pero luego dejamos de escucharlas y dejamos de acercarnos y este fervor se pierde, ¿no? En nosotros. Entonces, Hebreos 9:28, ¿no? Dice también: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ¿no? Para salvar a los que le esperan. En Primera de Timoteo 4:1, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, está hablando las mismas cosas que está hablando el apóstol Pedro en esta carta, ¿no? En su primera y segunda cartas. Y cuando habla de esto, de cosas difíciles de entender, debemos de saber esto, ¿no? Porque son difíciles de entender, y eso lo hemos platicado con algunos hermanos, no quiere decir que dejemos de predicar estas cosas. ¿Sí? O sea, hay razón cuando se dice, bueno, pues hay que hablar de ello, ¿no?
Que Dios nos ayude con la iluminación de su palabra, de su espíritu, ¿sí? Pero hay otras cosas, ¿no?, de las que los apóstoles hablan, ¿sí? La venida de Cristo, el tiempo de la venida de Cristo, ¿sí? A veces el apóstol Pablo la presenta como que él mismo pensaba que mientras él estaba vivo, iba a venir el Señor. Y no sucedió de esa manera, ¿verdad? Cosas difíciles de entender, ¿no? La forma en que vendrá, cómo va a venir, ¿sí?, en su persona, cómo va a venir con todos los santos. O sea, es algo en lo que no pensamos generalmente, ¿no? Cómo vendrá con todos sus santos, sus ángeles, con un grito, ¿no? Dice, a la voz del arcángel y a la final trompeta, ¿sí? Cosas que no son tan fáciles de comprender, ¿no? Así como también la resurrección de los muertos, ¿sí? Es una gran esperanza, ¿no? Los santos que resucitarán primero, vimos el 15 de Primera de Corintios, con cuerpos espirituales, como veíamos con nuestro hermano Omar, ¿sí? La transformación de los que quedaron vivos o de los que quedemos o los que queden vivos en seres espirituales perfectos, ¿no? Un cuerpo perfeccionado. Todas estas cosas son difíciles de entender, hermanos, porque no se ven cotidianamente. Solamente se verá una sola vez y los apóstoles nos las explican en su palabra, ¿no? Es algo maravilloso. Bueno, todas estas cosas, dice que los incultos, los que no han sido instruidos por Dios, no cultos en la cultura del mundo, ¿no?, sino que no han sido instruidos por Dios, no han reconocido a Cristo, no hay una unión espiritual, ¿no?, en la que el Espíritu lo guíe y le enseñe estas cosas y que le haga saber que son ciertas. Muchas personas son eruditos en las cosas de los hombres, en las cosas del mundo, y muchas veces nos sentimos nosotros insuficientes para explicar esto, hermanos. Esa es una realidad del hombre, ¿sí? Te encuentras con un ingenierazo petrolero o alguna cosa así, ¿no? Y le vas a explicar algo de la Biblia, lo primero que se te viene a la mente así es, híjole, hermano, ojalá que no vaya a pensar este cuate que, pues yo qué voy a saber, ¿no? ¿Tú qué me puedes enseñar a mí? Yo tengo tantas maestrías, tantos doctorados, tantas así, y quieres venir a enseñarme esto, ¿no? Pero aunque todos ellos hayan estado en las escuelas de los hombres, nunca han estado en la escuela de Cristo, y es lo que nosotros somos mandados a predicar, ¿sí? Somos mandados a predicar a Cristo. Si Dios tiene misericordia de ellos, llegarán al conocimiento de la verdad, y todo su cúmulo de conocimientos pudiera ser usado para la obra de Dios, ¿verdad? Pero sin ese conocimiento, el conocimiento verdadero de Cristo, nunca llegarán al conocimiento de la verdad, ¿no? Nunca. Y así sucede con muchos que estudian la Biblia para saber, que era lo que comentaban los hermanos hace un rato en la introducción de este culto, ¿no? No para saber, sino, hermanos, para que todo ese conocimiento sirva para la gloria de Dios, ¿no? Sirva para la gloria de Dios, que podamos compartirlo correctamente, que podamos edificar nuestras vidas, que podamos exhortar en amor a nuestros hermanos de una manera más correcta, para que podamos aplacar nuestra soberbia y nuestro orgullo que está en nuestro corazón a cada momento. Quitar las envidias, quitar todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, regresando, hermanos, aunque estas personas tienen un amplio conocimiento de la literatura humana, ¿sí?, sin embargo, son hombres ignorantes de Cristo, ¿no?, en el sentido en el que lo está diciendo el apóstol. Y sucede muy a menudo que, bueno, todas estas personas tergiversan y pervierten las Escrituras cuando no está Cristo con ellos, cuando el Espíritu de Dios no les ilumina, ¿no? Empiezan a tener una interpretación propia, ¿sí?, pues con sus propios, me refiero, propios razonamientos carnales, ¿sí? Transgiversan la Escritura con sus deseos, empiezan a tapar sus pecados con una y cosa, a buscar en la Escritura cómo hacerle para que no ser regañado por mi conciencia en tal o cual pecado, ¿no?, en mi orgullo sobre todo.
Esto sucede, hay dos corrientes muy marcadas, ¿no?, en todo este asunto ahorita. Las doctrinas de la gracia y la doctrina de las obras, llámese como se llame cada una de ellas, ¿no?, o como quiera llamarles, calvinismo, arminianismo, es en la Escritura llamada doctrinas de la gracia, sin que el hombre ponga nada, sino solamente Dios, y las doctrinas de obras, llamadas arminianismo, ¿no?, que podemos hacer algo para ganar la salvación. Es una de las torceduras más notorias, ¿no?, en los tiempos modernos. Entonces, hermanos, debemos entender que un pequeño desvío, si no es corregido, o sea, si va la línea recta y el desvío pequeño, o sea, aquí se ve chiquito, ¿verdad? Pero si nos vamos caminando así, cada quien por su línea, por decirlo de esa manera, el desvío con conformidad vayan avanzando, será mayor, hasta tal momento en el que, como dice aquí el apóstol, es para su propia destrucción. Si no corregimos estas cosas, ¿verdad? Si no se corrigen, si no corregimos el camino, si no regresas al camino de la enseñanza bíblica, para la propia destrucción, si se añade algo, se quita algo de la Escritura, caer en herejías o en doctrinas de demonios. ¿Sí? Ahora, como decíamos entonces, no todas las partes de la Escritura es difícil, ¿no? Pero no son imposibles, dice el apóstol, dice difíciles de entender, pero no es imposible, ¿no? Pero de esto hay muchas cosas claras y sencillas. Y todo lo que respecta a la salvación, leche para los niños como alimento sólido para los adultos, ¿no? Entonces, confiemos, hermanos, en la enseñanza bíblica, aferrémonos a ella, ¿sí? Aferrémonos a lo que nos ha sido enseñado, en el sentido no de que descubramos que está mal y de todos modos yo me tengo que aferrar porque esto me fue enseñado. No, hermanos, ser como los bereanos, realmente. ¿En qué estamos mal? Y si estamos mal en algo, entonces hay que corregirlo. En último lugar, hermanos, aquí el tercer punto, antes de llegar a las aplicaciones, ¿no?, es que en el versículo 17, sabiendo estas cosas, oh amados, de antemano, ¿sí?, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, ¿sí?, que vayamos a caer de esa firmeza, ¿no? En los últimos días, ya lo sabemos, ya nos lo han dicho muchas veces, habrá burladores, escarnecedores, de hombres ignorantes, de hombres buscadores de sus propios deleites, que se ensanche su propio orgullo, ¿sí? Pervertirán las Escrituras de una manera lamentable, ¿no? Y de ellos tenemos que tener cuidado. Dice, tened cuidado de que ustedes, así como muchos han sido arrastrados, de que ustedes, dejándose llevar por el error de los inicuos, dice, inicuo es impío, malvado, ¿no? Esa es la idea, se alejen de la sencillez del Evangelio, ¿sí? La sencillez del Evangelio. Probablemente nuestra mente no dé para mucho, ¿no? Es como le sucede al que les está hablando aquí, pero debemos de aferrarnos a lo que sí podemos entender, a las verdades evangélicas. Podemos entender que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. ¿Puedes entender eso, hermano? ¿Se puede entender? ¿O quieren venir siempre el domingo a una clase de teología en donde haya mucho conocimiento de qué significaba la palabra tal o cual, ¿sí?, que por sí misma no tiene ningún significado si no está ligada al Evangelio?
saber griego y hebreo, no es malo todas estas cosas, pero debemos nosotros aferrarnos y abrazar esas verdades evangélicas para no caer de nuestra propia firmeza, dice, que no caigan de su firmeza, de esta firmeza que en algún momento todo creyente tiene, pero que por las dudas y a veces la incredulidad nos alejamos de la gracia, de las gracias de Dios, ¿sí? De los regalos de Dios. Entonces, los santos nunca pueden caer de forma definitiva y total, ¿no?, de la gracia de Dios. Es una gracia salvífica que nos llevará hasta el final, ¿sí? Pero sí pueden caer de su firmeza, ¿no? Esto lo sabemos, hermanos. Podemos caer de nuestra firmeza, tanto en lo que respecta al ejercicio de la gracia, ¿sí?, como a la profesión de alguna de las doctrinas de la fe. Y empezamos o podemos empezar a ser vacilantes, indecisos, ¿sí?, tibios, dudosos en cualquiera de estos aspectos, ¿no? Algo que es incómodo y deshonroso en la vida de un creyente. Entonces, esforcémonos, ¿no?, para estas cosas. El versículo 18 dice, antes que esto, que caer de la firmeza, siendo arrastrados por el error de los inicuos, creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén, ¿no? Dice de esa manera. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo es esencial. Siempre el apóstol Pedro nos está diciendo desde el capítulo 1 de su primera carta, crecer en el conocimiento de Cristo. Recuerdan ustedes, ¿no? Los dones de la gracia de Él que nos ha dado bajo la bendición divina. ¿Sí? Los dones que son descuidados, hermanos, disminuyen. ¿Sí? Y podemos poner un ejemplo muy torpe si usted gusta, ¿no? Pero, hermano, usted ha visto las personas que andan en la calle sin lavarse su cabello, ¿no? Que andan a veces lavando coches, o que no tienen un cuidado de su apariencia, de su cabello, ¿no? Es por poner solamente un ejemplo. O nos vamos más al extremo, ¿no? Algún adicto que esté en la calle pidiendo dinero, o solamente dando lástimas porque están ahí simplemente están aturdidos por su droga, y vemos los cabellos, ¿no? Vemos su cabellera, cómo la tienen, cebosa, llena de rastas naturales, ¿no?, por decirlo así, tierra, lodo, todo lo que se puede uno imaginar, ¿no? Es que cuando empieza uno a descuidar el cuidado, lo voy a decir así, de su cabellera, empiezan a suceder estas cosas, empieza a descuidar, se ve mal, tiene una mala imagen, ¿sí? Y a veces el pecado hace que se engañen a sí mismos, ¿sí?, pensando que tienen una cabellera igual que, ¿cómo se llamaba que anunciaba cierto shampoo? Así hasta Daniela Romo, la cabellera así hasta acá, brillosa y sedosa. No, seguramente invertía mucho tiempo y dinero en su cabellera, ¿no?, para que se viera de esa manera. De eso vivía prácticamente, ¿sí? Hermanos, nosotros vivimos de la gracia de Dios. Nosotros vivimos de estar con Él en oración. Nosotros vivimos de aprender de Él en su palabra. Él nos dio vida espiritual. ¿Cómo se fortalecen los músculos espirituales? A través del ejercicio de las gracias que Él nos ha dado. ¿Sí? Si nos alejamos, podemos ser arrastrados por el error de los impíos. En determinado momento su pecado va a pesarle tanto en su conciencia que va a querer arrastrarlo, ¿no? Usted va a querer taparlo de alguna manera y otra con la palabra de Dios y con razonamientos mundanos, ¿sí?, de tal manera que su conciencia no le juzgue. Pero
Una conciencia dormida no quiere decir que usted esté bien. No. Crecer en la gracia es practicar lo que Él nos ha dado. La oración es una de estas cosas, la oración particular y la lectura bíblica, ¿verdad? Los que hemos llamado los medios de gracia, no porque los medios salven, ¿no?, sino porque estos medios nos hacen crecer y ser agradables delante de Dios de alguna manera, hermanos, dejar las obras que Dios ha hecho ya desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Ya las puso Dios ahí de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está esta obra. ¿Qué vas a hacer? Le voy a predicar a fulano, aquí está, se abre la puerta, se abre la ventana para que tú le hables a tal o cual persona. Luego le hablo, ¿no? Y si no hay luego, qué vergüenza, nos hemos tenido que pasar por algunas situaciones así, ¿no?, para aprender eso, y a veces no aprendemos del todo, ¿no? Entonces, la oración, hermanos, como iglesia delante de Dios es otra de las cosas, ¿verdad? Es un común denominador, hermanos, piénsenlo bien. Y volteen hacia atrás a la vida de las personas que se han ido de este lugar. Por algún detalle, por alguna razón han dejado de orar con la iglesia. Y terminan alejándose de los medios, y no solamente de ese, sino de otros y otros y otros y otros. Hasta que terminan totalmente fríos, ¿no?, o endurecidos, o empiezan a ver los defectos de las personas, ¿no? En lugar de ver su necesidad y en lugar de ayudarnos unos a otros, empezamos a ver los defectos y a señalarlos unos contra otros. Entonces, hermanos, ¿sí existe realmente algo así como el crecimiento en la gracia? ¿Sí? En ese sentido, o sea, toda la gracia en cuanto a su acto y ejercicio, ¿no? O sea, lo que nosotros debemos de hacer. Y digo debemos, no como, no sé si me explico, hermanos, como una obligación que traiga la bendición de Dios, ¿sí? O sea, un creyente debe de hacer esto. No, hermanos, un creyente tiene en su corazón hacerlo y tiene la capacidad para realizarlo. Y el camino está puesto delante de Dios. Dios puso esa obra ahí. ¿Sí? Nosotros somos los que erramos y damos la espalda a estas obras, ¿no?, al ejercicio de su gracia. Entonces, nuestro crecimiento nunca va a aumentar, nunca aumentará nuestra fe. ¿Sí? La esperanza de abundar en las gracias será algo desechado, ¿no?, para nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer que crezcan, hermanos? Si tiene mucho tiempo que no ejerce el regalo que Dios le ha dado, como la comunicación con Él, por ejemplo, como la oración particular o la oración en familia, y usted tiene en su mente empezar a hacerlo, pero siempre sucede algo para no hacerlo. Siempre pasa algo y empieza a crecer. ¿Se acuerda usted cuando no entraba a una clase en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Que no entrabas y no me va a decir que andaba haciendo ayer porque no entré y no traje la tarea, no, mejor no entro, ¿no? Y al siguiente día lo mismo, pero más grande, ¿no? No, ya van 2 días, ahora sí me va a regañar bien feo, ¿no? Y al otro día, no, él le va a mandar llamar a mi mamá o a mi papá, ¿no? Y empieza a crecer hasta que llega un momento en el que ya no te importa. Y lo dejas. De todos modos, esa clase no me va a servir para nada. No te va a servir para nada. Nada más te servía para pasar de año
¿no? Y no pasaste por tu negligencia, ¿no? Así, de esa manera, hermanos, nosotros pudiéramos confiarnos de la gracia salvífica de Dios. Pero una de las señales que tenemos la gracia salvífica de Dios es que todas las cosas que Él nos ha dado para ejercer nos importan. Esa es una de las gracias, de las señales, perdón. Si no te importan las señales de la gracia que te ha dado Dios, entonces tendrías que escudriñar tu corazón y ver si realmente eres algo o no. Si tu profesión de fe fue sentimentalismo, costumbre o alguna otra cosa. Bueno, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, hermanos, es la medicina contra todo esto, ¿no? En el conocimiento de su persona, de su oficio, de su gracia, ¿sí? Lo cual es más valioso que todo lo demás, hermanos. No quiere decir que desechemos todo lo demás, pero podemos aprender de tantas cosas de la Escritura, tantos misterios, y empezar a olvidarnos de lo básico, empezar a olvidarnos de cómo Él nos llamó, de dónde nos llamó y quiénes somos hoy. No debemos de olvidar la obra de Cristo, hermanos, por nosotros, nunca. Nunca. El error está ahí, ¿no? Como le dijo a Caín, el pecado está a la vuelta, ¿no? Ahí está, esperando, agazapado en tu corazón. Y romper un muy mal hábito, hermanos, solamente dependemos siempre de la gracia de Dios. Debemos de rendirnos a Él, acercarnos a Él. Solamente Dios puede romper un mal hábito, ¿no? Sí, hay un gran esfuerzo de parte de nosotros, pero es por la gracia de Dios, por la que nosotros subsistimos en el camino de la salvación. Si estuviera en nuestras fuerzas, ya hubiéramos caído definitivamente desde el primer día. Entonces, esforzarnos, hermanos, esforzarnos. Dice, termina ahí, a Él sea la gloria, ¿no? A Él sea la gloria tanto ahora como por siempre. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, dice la versión 60. ¿Sí? Cristo, hermanos, quien es verdaderamente Dios. De lo contrario, bueno, pues esta doxología no sería para Él, ¿verdad? Doxología es una alabanza, y esta alabanza no sería para Él, si no fuera eternamente Dios. ¿Sí? A Él sea la gloria como Dios, por la eternidad, un Dios eterno, ¿no? Solamente a Dios se le atribuye la gloria de la deidad, solamente a Él. La gloria en todo lo que ha hecho, en sus oficios, como mediador, en la salvación del hombre y las gracias que ya comentamos, ¿no? Y esta palabra, amén, de la que muchos sabemos lo que significa, pero ¿cómo lo practicas, hermano? ¿Cómo practicas el amén? Con lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Tienes que conocer lo que se está hablando. No puedes decir amén a cualquier cosa. ¿Sí? Dios quiere tu prosperidad, amén. Amén. ¿No? En las iglesias, en las congregaciones de la prosperidad. ¿Sí? Tienes que echarle ganas porque si no puedes perder tu salvación. Y se oyen los amenes, así, amén, 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 por allá. ¿Cómo sabes que estas cosas no son verdad? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Y conociendo esto, puedes decir amén a lo que en realidad
es así, ¿no? Así sea, es la palabra, ¿no? Amén. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Entonces Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. ¿Sí? Eterno. Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, ¿no? A Él debemos la salvación, debemos las gracias y debemos también el crecimiento que debemos de tener como iglesia, ¿no? Así termina el apóstol Pedro con esa palabra, amén, dándonos esa seguridad. Sí sabemos, nos imaginamos, ¿no?, que Pedro sabía lo que significa esa palabra. Así terminaba esa frase. Por eso les combinamos también a que cuando oramos, si es verdad lo que está pidiendo el hermano, si está en razón a la voluntad de Dios, a veces casi nos queremos esconder para decir amén por acá abajo, ¿no? No quiere decir que gritemos como en una iglesia carismática, no es necesario, ¿no? Pero con la convicción que tenemos, hermanos, de que así será lo que se está pidiendo. Amén. Entonces, terminamos, hermanos, esta carta del apóstol Pedro y solamente como punto de aplicación, no debemos nosotros, ¿no?, a través de este conocimiento de la paciencia de Dios, viendo su paciencia, experimentando su paciencia, ¿no la experimentamos como impíos? Por supuesto que sí. Él no nos sacó de este mundo, ¿no? Su paciencia fue grande con nosotros. Hoy tenemos que predicar eso, ¿no? La paciencia es un medio para la salvación de los que creerán y para castigo de los que no creerán. Va juntándose su paciencia hasta ser desbordada, ¿no? Se desborda su ira, se desbordará el castigo. Viendo también esta paciencia, hermanos, debemos de ser contagiados de ella, es un atributo de Dios que se transfiere a nosotros, ¿no? Debemos de ser pacientes y esperar los momentos, los lugares y los tiempos de Dios, ¿sí? En lugar de tratar de forzar su voluntad. Muchas veces nos pasa forzar la voluntad de Dios, ¿no? Como querer torcerle el brazo. Es que yo no veo que fulano, perengano sea salvo y quieres hacer la obra del Espíritu, ¿no? Yo creo que ya deberías de bautizarte. A ver, a lo mejor con el agua del bautismo ya se tiene una profesión más. Será emocional. Si no tienes la convicción de ser un hijo de Dios, no convendría que te bautizaras ni que pidieras el bautismo. Si no hay esa convicción verdadera, ¿no? Pudiera haber dudas en cuanto a nuestra vida pasada, sí, y pudieras decir, es que no soy bueno. Bueno, esa no debe ser una duda para ser miembro de una iglesia. Ya sabemos que no eres bueno porque cada uno de nosotros no lo es, ¿no? Pero sí tener la convicción de que donde estás escuchando la palabra es una iglesia verdadera. Y la convicción de que el Señor de la misericordia, Cristo Jesús, hizo su obra por ti. Si estás convencido de eso, entonces es tiempo, ¿no?, de que vayas adelante. Y ser pacientes en todas las cosas, ¿no? Este es solamente un ejemplo de tantos que pudiéramos poner. La compra de algo, ¿sí? Una decisión importante, ¿no?, como el casarse. Todas estas cosas son importantes, ¿no? La paciencia de Dios en nosotros debe de influenciar e impactar nuestras vidas, lo voy a decir de esa manera, seculares, ¿no? La vida de un creyente no es una vida secular, es una vida entregada a Dios, es una vida cristiana. No podemos tener el domingo cristiano y nuestra vida secular. Me refiero a todo lo que está fuera del ámbito de la iglesia, ¿no? En tu vida particular,
Interactuar, hermanos, con las Escrituras a diario y profundizar en su comprensión y su fe harán que estas cosas difíciles de entender, como las que habla el apóstol Pedro, para nosotros no sean tan difíciles. ¿Sí? O poder llegar a una correcta interpretación de estas cosas, para no errar, para no caer en un error o en una herejía, ¿sí? Incluso que fuera un motivo para irse de una iglesia, ¿no? Orar pidiendo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Cuando nos encontremos con pasajes difíciles, a veces preferimos brincarlos. Hermanos, hay que orar. Si tienes una vida cotidiana de oración, entonces cuando leas tu palabra, cuando leas tu Biblia, la palabra de Dios, oremos para que Él nos ilumine, que Él nos diga que estas cosas son así, que nos convenza con su palabra. ¿Sí? Las enseñanzas de los hermanos sirven mucho, ¿no? Pero sin el convencimiento de la palabra de Dios, está haciendo como los romanos, ¿no? Que tienen a su papa y le creen todo porque lo dice la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, interactuar diariamente con nuestra Escritura y orar para que Dios nos ilumine y nos muestre lo que Él quiso decir aquí y cómo debo aplicarlo a mi vida, es la manera en la que nosotros debemos de escudriñar. Y hermanos, buscar la comunión y el diálogo con los creyentes para obtener una mejor comprensión de la palabra es algo muy bueno. ¿Sí? Buscar la comunión y el diálogo con otros creyentes. No con el afán de debatir, no con el afán de discutir, ¿sí? Pero son cosas que nos van a hacer crecer como iglesia. Buscar el diálogo con mis hermanos, con mis hermanas, ¿no? Acerca de esto y de aquello. Hay personas que nunca se acercan unos a otros y realmente, o sea, uno pensaría, ¿entenderán todo lo que leen? No estoy juzgando, puede haber alguien que sí pudiera entender todo, ¿no? Alguien que tenga todo el entendimiento y la iluminación del Espíritu de Dios. Pero no te quedas nunca con dudas. ¿Nunca piensas si alguien más está pasando por lo mismo que tú? Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que ser humano implicaba, y sin embargo Él vino y se hizo hombre, ¿sí? Para conocer en su propia carne lo que era la tentación, el dolor, el hambre, y poder triunfar sobre todas estas cosas, ¿no? Sobre el pecado. Pero cuando nosotros vemos esto, vemos que el Señor nunca se alejaba de sus discípulos más que para estar con su Padre, ¿verdad? Nos da ese fervor de querer estar con nuestros hermanos, de hablar con ellos, no de estar abandonados y reunirnos un domingo solamente. ¿Sí? Somos bienaventurados, hermanos, aquellos que somos casados con un creyente, con una creyente. ¿Sí? Pero aún con todo ello, debemos de buscar la comunión entre nosotros. No es lo más importante. No es lo más importante. Ni es un mandamiento bíblico el hecho, no, pues es que nos vamos a reunir todos los lunes, martes y jueves en la casa aquí en el local de la iglesia para desayunar y luego para comer y luego para... No, hermano, no se trata de esa comunión. Se trata de la comunión aquí, en la palabra de Dios. ¿Sí? Que podamos compartirnos para saber nuestras necesidades y poder orar con certeza por nuestros hermanos.
¿sí? Si yo les digo ahorita, hermanos, oren por mí. Ah, sí, gracias. Sí. ¿Por qué van a orar? ¿Por qué van a orar, hermanos? No pueden saber por qué, ¿verdad? Hermanos, oren por mí porque tengo miedo de pararme enfrente a predicar la palabra de Dios. Siento que no estoy preparado para estar aquí. Siento que no puedo dar una clase. Siento, hermanos, que no puedo predicarle el evangelio a una persona que está aquí. Ayúdenme, oren por mí, por favor. Oren por mi temor, por mi vergüenza, por mi incredulidad. No, ¿y qué van a decir? ¿No? ¿Qué mal creyente he de ser? Ayer nos acaban de poner un ejemplo, ¿no? de este asunto. O sea, del por qué oremos por alguien, ¿no? Un hermano puso ahí en el grupo: hermano, necesito que oren, ayúdenme a orar, por favor, por la vida de Mario Ceja, ¿no? Así. Y su familia. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Específicamente. No que Dios no lo sepa, hermanos. Pero cuando nosotros estamos empapados de la necesidad de nuestros hermanos, entonces el corazón se rinde a Dios, ¿no? ¿Realmente necesita el hermano que oremos por estas personas? Sí. ¿Y usted? Es para todos, hermanos. Para cada uno de nosotros, para crecer en gracia, ¿no? Practicar estas gracias espirituales para crecer como iglesia. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio de haber tenido de hablar de esta carta del apóstol Pedro. Que Dios nos ayude a poner en práctica cada una de sus exhortaciones que nos ha dado en nuestra vida. Y créame, hermano, la obediencia personal es una bendición para la iglesia. ¿Sí? Si usted ora de manera personal, es una bendición para la iglesia. Si usted obra en lo privado, es una bendición para la iglesia. ¿Sí? Porque es un cuerpo con nosotros. Entonces, hagamos lo propio, hermanos, siempre rindiéndonos a la voluntad de Dios y dando gracias por la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos has traído tu palabra. Te pedimos, Señor, que a mis hermanos y a mí, Señor, traigas la convicción de que es una realidad inminente tu venida y que en conformidad a ello, Padre, podamos actuar con diligencia, podamos actuar con fervor en nuestra vida como creyentes y que no dejemos, Señor, a la deriva las responsabilidades que tú nos has dado, Padre. Te rogamos, Señor, que crezca en nosotros un ferviente amor por los medios de gracia, que podamos ver nuestra necesidad real y saber que si las dejamos, pudiéramos incluso morir. Te rogamos que sea para nosotros, Señor, una gran bendición el estar reunidos el domingo, el estar reunidos el miércoles, el podernos hablar, buscando esa comunión entre hermanos y apoyándonos unos a otros, tanto en nuestras necesidades, Señor, como espiritualmente las necesidades que tenemos en nuestra vida, sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo de qué dirá la otra persona, sino ayudándonos los unos a los otros, siempre teniendo, Señor, por guía tu palabra y por regla de fe y práctica.
Te agradecemos siempre en los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.